un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y son los medios magnéticos o información exógena. Y para ello contamos hoy con la presencia de un invitado muy especial que ya hace parte de la familia de Cuenta Conmigo y que ya muchos conocen, él es William Martínez. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la información exógena. La información exógena es un conjunto de datos que las personas, tanto naturales como jurídicas, deben presentar periódicamente ante la DIAN, pero con unos plazos distintos que las fechas de presentación pues ya se asignan dependiendo las características del contribuyente de acuerdo con sus operaciones o con sus clientes o con otros terceros. Es por eso que se llama precisamente pues información exógena, porque pues es de origen externo, es decir, pues de cada uno de los terceros. Lo otro que vamos a revisar es cuál es el fin de estos medios magnéticos o de la información exógena. Pero bueno, dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente más acerca del tema. Entre los primeros interrogantes se plantea qué es la información exógena. Pues, se puede decir que la información exógena se caracteriza por seis temas trascendentales. Lo primero es que esta es un conjunto de datos organizados, la cual informa a las entidades que administran la parte tributaria, es decir, la DIAN, la Secretaría de Hacienda y demás, sobre las transacciones que realizan los entes económicos. Esto como objetivo o fin es que dichas administraciones pues puedan realizar una función de tipo de control fiscal, ya cuando éstas hacen los cruces de información con la presentación de la información exógena en cada año de presentación. En términos generales, cuando se plantea para qué sirve la información exógena, entonces podremos decir que es para poder hacer una transacción o, digámoslo así, transporte masiva de la información, ya que pues miremos cuántas organizaciones están conformadas en Colombia y cuántas personas naturales deben enviar esta información. Asimismo, la información exógena permite que haya un aseguramiento de la información y control del mismo, desde el punto de vista de los temas tributarios de los contribuyentes y también desde el punto de vista financiero y económico. Por otro lado, con la información exógena se garantiza la protección de la información y también hay una garantía de origen. Esto quiere decir que la persona a la cual es consultada pues es la persona la cual se va a señalar en los formularios, y esto da una seguridad, ya que lo que se busca es que quien se relacione en dichos formatos sea alguien que haya hecho algún tipo de transacción en cuanto de una organización a una persona natural o una persona natural a una organización, y bueno, como si las relaciones naturales entre los entes económicos de una sociedad económica. ¿Quiénes están obligados a presentar esta resolución? Pues si bien la última resolución para el presente año, entonces los que están obligados son los entes o entidades que hayan tenido algún tipo de cooperación o con organizaciones internacionales, compañías vigiladas por la superintendencia financiera, es decir, los bancos, las cooperativas, las entidades de ahorro y crédito y demás que tienen que ver con el mundo financiero, declarantes de IVA, de retención a fuente, autorretenedores, entidades extranjeras, contratistas con el Estado, entidades públicas, todas las que conforman, digámoslo así, las cámaras de comercio, las personas natural o jurídicas que facturen o expidan algún tipo de facturación, entidades catastrales y los responsables del impuesto nacional al carbón. Asimismo, pues se plantea cuáles son los formatos que más se requieren. Si bien bajo la última resolución para la vigencia 2022 se plantea que hay más de 54 formatos para las organizaciones pymes o las pequeñas y medianas empresas, pues los formatos que más se han utilizado son el 1001, pagos a bonos de cuentas en retenciones practicadas. En este formato pues se plantea más que todo lo que tiene que ver con los gastos que tuvo la organización y por ende las retenciones que se aplicaron por dichos gastos. El 1003, la retención en la fuente que se practicaron, ahí se relacionan todas las retenciones realizadas o que realizó la organización. El 1005, el impuesto a las ventas descontable. El impuesto 1006, impuesto a las ventas por pagar el generado. El 1007, ingresos recibidos, todo lo que tenga que ver con la cuenta 4, 41. En el 1008, los sueldos o cuentas por cobrar a 31 de diciembre. Asimismo, se plantea el formulario 1009, saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de dicho año. El 1010, la información de socios, accionistas, comuneros o copropietarios, es decir, toda la información que tenga que ver con el patrimonio.
y el formulario 2276, que tiene que ver con la información de rentas de trabajo y pensiones, es decir, todo lo que tenga que ver con los pagos parafiscales, el tema de pagos que se hicieron a los trabajadores y demás, los cuales son señalados en este formulario. Bajo estos formularios pues se presenta un tema que es muy importante para poderlos diligenciar, y es que son los conceptos. Tal como se señalaba en el formulario de 01, pues estos tienen que ver principalmente con las cuentas, es decir, que si estamos hablando de cuentas que tengan que ver con los activos, pues el concepto iniciará por el 1, las cuentas que tengan que ver con los pasivos, pues así mismo con el número 2, conceptos que tengan que ver con el patrimonio, pues iniciarán con el número 3, conceptos de ingresos iniciarán con el número 4, y los conceptos que tengan relación con los gastos, pues con el número 5, tal como se plantea en el formulario 1001. Es importante por ello que para poderlos diligenciar, pues tener en cuenta las cuentas reales del balance y las cuentas nominales o de ganancia y pérdidas, como son en el caso de las reales, pues el activo, el pasivo y el patrimonio, y las nominales, lo que tenga que ver con los ingresos, gastos y costos. También tener en cuenta, pues a pesar que aquí no se plantea, pero sí es importante que tener claro pues cuál es su naturaleza y de qué tipo de orden es, si ya es de una cuenta deudora o es una cuenta de tipo acreedora, para poder diligenciar el formulario. Si bien no lo plantea, pero es bueno tener claro este tipo. Asimismo, es importante tener una conciliación de los impuestos, sobre todo en los pagos que se hicieron en cuanto al impuesto al IVA, las retenciones que se practicaron, la retención de ICA y demás, para que la información pues coincida y pues no se vaya a enviar con errores, ya que el envío de la información exógena con inconsistencias pues genera sanción. Como se planteaba en uno de los interrogantes, pues, ¿qué pasa cuando no se presenta la información exógena? Pues el Estatuto Tributario en el artículo 651 plantea sanciones por no enviar información o enviarla con errores. Dichas sanciones pues están planteadas de la siguiente manera, tal como se plantea esta tabla. Entonces, el hecho sancionable, cuando no se presenta la información solicitada, pues hay una sanción la cual se presenta sobre el total, un porcentaje del total de los ingresos netos. En este caso, cuando no se presenta es del 5%, el suministrar información con errores es el 4% sobre el total de los ingresos netos, y el suministrar información de forma extemporánea, es decir, luego o posterior al plazo establecido, el cual genera una sanción del 3% sobre los ingresos brutos del año en donde se está presentando la información exógena. Asimismo, se presentan otros dos tipos de sanciones, las cuales son sanciones en la corrección voluntaria de la información exógena. Esto quiere decir que si antes de que la DIAN notifique al contribuyente, se da cuenta del error, pues tendrá un beneficio que es una sanción reducida, que puede ser del 20%, 30%, dependiendo ya cómo lo plantee la DIAN. Y una sanción, existe otro tipo de sanción, que es cuando se corrige la información antes de vencerse la presentación de dicha información, en la cual pues el contribuyente puede corregir el error y no tendrá ningún tipo de sanción monetaria. Muchas gracias por el tiempo prestado, espero haya sido de su valioso entendimiento, que esté muy bien. Para finalizar, agradecemos a nuestro invitado y queremos pues invitarlos a ustedes a ver nuestro próximo video, que nos habla sobre la presentación de la información exógena por el año grabable 2020, cuáles son estos cambios, cuáles son las novedades. También recuerda pues que si tienes dudas o que si tienes inquietudes, cuenta conmigo.